menos sigma partido de 2 epsilon sub 0 por x, ya que la integral del diferencial de x es simplemente la x, entre a y b. Luego sería menos sigma partido de 2 epsilon sub 0 por el valor de la coordenada x en b, menos sigma partido de 2 epsilon sub 0 por el valor de la coordenada x del punto A. Y este sería la diferencia de potencial entre esos dos puntos A y B. Por supuesto, otra manera de escribir esto es, si no queremos detallar la forma del campo, ¿vale? Sería menos E por la coordenada x de B menos E por la coordenada en x de A. ¿Vale? Y sacando factor común el campo E, esto sería menos E por la coordenada x en B menos la coordenada x en A, que es lo que habitualmente en física podemos escribir como menos E por el cambio, el incremento en la coordenada x. Este resultado es más general que fijarnos solamente en la expresión para el campo de un único plano infinitamente cargado. Lo que nos está diciendo esta expresión es que si el campo es constante, valga lo que valga esa constante, la diferencia de potencial va a ser simplemente el producto del campo por el desplazamiento en la misma dirección que el campo, cambiado de signo, por eso es signo menos que tenemos ahí. Y esto aplica a cualquier campo constante, no solamente al del plano infinito. Así que, como veis, conociendo esta expresión del campo, tenemos cualquier expresión para el potencial que necesitemos. Así, de hecho, vamos a hacer un caso más, aunque este no lo hemos tratado en clase. Esto es más bien una parte ya opcional, que no entra dentro del temario tampoco de selectividad. Pero si recordáis, estuvimos viendo cuando tratamos Gauss el caso de un hilo infinito de carga, con una densidad de carga más lambda, y habíamos visto que el campo eléctrico, que se puede calcular utilizando el teorema de Gauss, que es simétrico radialmente en cualquier dirección alrededor del cable, si no lo recordáis, repaséis las notas de esa parte, era un campo eléctrico E que era igual a lambda, la densidad lineal de carga, partido de 2pi epsilon sub 0, y también partido por la distancia radial, esta que teníamos aquí, también en dirección radial. ¿Cuál sería la diferencia de potencial para este tipo de configuración? Bueno, pues volvemos a escribir, como siempre, la integral y sustituimos lo que tenemos ahí para nuestro campo eléctrico, que es menos lambda partido de 2pi epsilon sub 0, 1 partido por r en la dirección radial por el desplazamiento, este producto escalar. Como siempre, este producto escalar lo que nos está diciendo es que esto es el diferencial de r, ya lo hemos visto muchas veces, y ahora lo que voy a hacer es sacar las partes constantes de esta integral, es decir, todo este menos lambda 2pi epsilon sub 0 son constantes, luego salen de la integral, y tengo la integral entre a y b de 1 partido por r, diferencial de r. Bueno, tenemos que buscar qué función, cuando lo derivemos, da 1 partido por r, y eso no es demasiado difícil. La función en cuestión es el logaritmo neperiano de r entre a y b. Matemáticamente esa integral puede necesitar un valor absoluto, pero aquí, como r por definición es siempre positivo, no necesitamos dicho valor absoluto. Así que al final el cambio en el potencial es menos lambda partido de 2pi epsilon sub 0
por el logaritmo neperiano en B menos el logaritmo neperiano en A. ¿De acuerdo? Que incluso esto, con las propiedades de los logaritmos, se puede escribir como menos lambda partido de 2pi epsilon sub 0 por el logaritmo neperiano de B partido por A. Y esta sería la expresión de la diferencia de potencial al llevar una partícula test desde una posición B a una posición A. Equivalentemente, haciendo la integral de la otra manera, una forma de definir un potencial para cualquier R es hacer exactamente lo mismo que arriba, pero realizando una integral indefinida, sin límites de integración, y por supuesto lo que nos da es menos lambda partido de 2pi epsilon sub 0 por el logaritmo neperiano de R más una constante, ¿vale? Más una constante. De igual forma que hicimos otras veces, ahora tendríamos que definir una condición para esta constante C que nos ha salido ahí. Recordar que lo que hacíamos normalmente era decir, cuando R tiende a infinito, quiero que el potencial sea cero. Pero aquí pasa una cosa curiosa, o podríamos decir que tenemos un problema. Tenemos esta cantidad, que es una constante, pero luego nos dice, cuando R tiende a infinito, ¿cuál es el logaritmo neperiano de infinito? Bueno, pues es que resulta que es infinito también, ¿vale? Entonces esta suma debería ser 0. Y bueno, por supuesto una constante por infinito es infinito, así que tendríamos que menos infinito más c tiene que ser igual a 0. Y bueno, podríamos decir que c es igual a infinito, de alguna manera. Aunque aquí hay algunos detalles matemáticos que tratar, pero en este momento nos da igual. ¿Qué significa esto? ¿Por qué nos está pasando esto? ¿No podemos definir el potencial de esta manera? Pues efectivamente podríamos decir que en esta ocasión no podemos definir esto así. ¿Por qué razón? Pues todo tiene que ver con el problema de partida. Estamos definiendo un hilo de longitud infinita, un hilo infinito. Ya estamos definiendo que el hilo llega al infinito. Entonces, ¿qué nos están diciendo estas matemáticas? Que como el hilo llega al infinito, de alguna manera no puedo definir el potencial cero en infinito, porque en infinito está el hilo. Y allí hay carga, luego es como una contradicción. Si allí está la carga, porque el hilo llega al infinito, tampoco puedo definir el potencial cero en el infinito. Es un poco como una contradicción. Por eso, en este tipo de casos en el que tenemos algo que configuramos infinito, definir esta condición es algo que no podemos hacer. Y tenemos que conformarnos con tener este tipo de expresión para la diferencia de potencial entre dos puntos cercanos al hilo, pero no podemos encontrar esta expresión absoluta. De igual manera, hay otra indeterminación en esta fórmula, que es, por supuesto, si una de estas dos coordenadas estuviera justo en el hilo. En el propio hilo hay otra indeterminación. Esta también existía en la esfera en la carga puntual, que es cuando R es igual a 0. Si queréis pensar un poco en esto y practicar un poco con ello, daros cuenta que pasa lo mismo aquí, en el plano infinito de carga, aunque no me pare a verlo. Si queremos intentar construir una expresión v de r o v de x, como prefiráis, para el plano infinito de carga, al intentar definir esta constante tenemos el mismo problema que nos acaba de aparecer en el hilo, que no la podemos definir por culpa de que el plano ya es infinito en sí mismo, y eso hace que no podamos definir esa condición de potencial cero en R igual a infinito. Bueno, ya os comenté que toda esta parte última es opcional, es para aquel que quiera ampliar un poquito ideas sobre estas cosas del potencial y que quiera pensarlo un poco. Por supuesto, cualquier duda sobre esto me lo volvéis a preguntar en clase.